Esta sección es presentada por Infobaja. Ya estamos de regreso en Opinión Legal y esta noche tenemos una entrevista muy especial. Hoy nos acompañan la licenciada Carmen Villarreal, abogada animalista de Tijuana, y también nos acompaña aquí en el estudio Iván Márquez, el arquitecto Iván Márquez de Provida Animal. Ellos vienen a platicar con nosotros pues de varias controversias alrededor de los derechos de los animales. Obviamente está en boga el tema de la tauromaquia y su posible abolición o prohibición, pero también hay una iniciativa muy interesante que recién se presentó ante el Congreso del Estado, entiendo que es una iniciativa ciudadana, en donde se intenta evitar que los niños puedan acudir a presenciar este tipo de espectáculos o de fenómenos y muchos otros derechos además que se han ido conquistando para los animales a través de los últimos tiempos. Pues hoy vamos a platicar con ellos aquí en el estudio y me da mucho gusto recibirlos. Bienvenidos. Gracias, Buenas Oscar. noches, gracias Buenas por noches. estar con nosotros. Gracias. Pues muchos temas que tocar con ustedes. La verdad es que los derechos de los animales, digamos que se han puesto de moda, si me lo permiten, ya de algunos años para acá. En nuestro país tal vez ha sido una moda que ha empezado más tarde o más lento, o ha ido avanzando un poco más lento, pero finalmente se está avanzando en el tema. Ustedes en Baja California han trabajado muy fuerte para empujar estos temas que tienen que ver con los derechos de los animales desde hace rato ya, ¿no? Primero que nada, me gustaría que me platiquen así muy brevemente qué es Provida Animal y qué hace en todo caso aquí en Baja California. Mira, Provida Animal surge de la necesidad que teníamos como población de poder atender un poco lo que era la crueldad hacia lo que es la población vulnerable de nuestra fauna callejera. En aquel momento, hace alrededor de 9 años, no había quien pudiera auxiliarlos y partiendo de esa necesidad es como decidimos formar la agrupación. A través de todos estos años hemos incursionado ya en diversas campañas con apoyo de abogados animalistas, donde hemos logrado cosas circunstanciales, ¿no? También como puede ser el que se castigue el maltrato, cosa que antes no se hacía. Realizamos una labor básicamente como a ciegas y sin apoyo legal, ¿no? Entonces no teníamos sobre todo las herramientas para poder sancionar a aquellas personas que actuaban de manera cruel, ¿no? Contra de la fauna callejera. Y afortunadamente pues conocimos a la licenciada Carmen Villarreal y a través de abogados animalistas comenzamos a involucrarnos con ellos en la cuestión legislativa para poder ejercer un poco mejor lo que es nuestra tarea, ¿no? Ahora, hoy ya se han conquistado en ese sentido muchos derechos, ya se castiga en Baja California a quien lastima a un animal, ¿no? Por ejemplo. Sí. Antes no sucedía. ¿Cómo ha avanzado eso? ¿Qué es específicamente lo que ahora, por ejemplo, ya contempla nuestro Código Penal a través de una reforma que antes no? Sí, yo creo, Oscar, que más que una moda ha sido una tendencia. Es una tendencia internacional que ha ido llegando a diferentes países, que inició en Europa, no hace ya varios años, pero que inevitablemente teníamos que llegar acá, ¿no? Y creo que también tiene que ver con un tema de conciencia, de la evolución de la conciencia del ser humano, porque cada vez más nos hacemos sensibles al sufrimiento de otros seres, no solamente de los seres humanos, ¿no? Sino también de cualquier otro ser que tiene sistema nervioso y que tiene la misma capacidad de sentir dolor, angustia, sufrimiento, amor, ternura, apego, que nosotros los seres humanos, ¿no? Ya hay estudios científicos que avalan ese tipo de postura y bueno, el ejemplo lo tenemos en los niños siempre tienen esa sensibilidad de querer amar a los animales y de querer protegerlos, ¿no? Pero somos los seres humanos quienes a través de la historia hemos ido desensibilizando a la infancia en ese sentido. Nosotros trabajamos con el tema del proyecto para la tipificación del delito de crueldad animal hace aproximadamente 3 años, fue cuando iniciamos. Porque cuando yo llego a Provida y ellos me hacen saber todas las denuncias que llegan a la página de Provida Animal, al buzón de Facebook, pues tenemos yo creo que más de 40 denuncias diarias, ¿no? Y en aquel entonces eran denuncias cargadas de mucha frustración, de mucha impotencia, porque no existía un marco legal que protegiera a los animales de este tipo de actos. Nos dimos a la tarea de analizar qué tipo de conductas eran las que se repetían, en qué zonas de la ciudad, en qué zonas del estado, y en base a eso elaboramos un dossier que presentamos al Congreso del Estado, ¿no? Con los casos pues más duros, los casos pues que más nos dolían, más dramáticos. Algunos de esos casos ustedes al final de esa época los transmitieron en medios, ¿no?, de comunicación, pero antes de casos como la crucifixión de
de una perrita en Tecate había, bueno, miles de casos, ¿no? Entonces, hicimos esta recopilación, quisimos sensibilizar a los diputados en este tema, sobre todo alegando que en el marco de todo este tipo de abuso hacia los animales, casi siempre hay testigos, hay niños que son testigos, niños y niñas. Y que además era sorprendente darnos cuenta que muchas de las denuncias las hacían menores de edad, ¿no? Esto nos estaba hablando de dos focos rojos, ¿no? Uno, que es el tema del maltrato a los animales, y el otro que es que estamos maltratando también a los niños, ¿no? A otro grupo de seres vulnerables que se va familiarizando con ese tipo de dinámica, y donde además en colonias donde la gente vive, por ejemplo, en casas muy pegadas, ¿no? Hay un maltratador en una cuadra y toda la cuadra sabe que ese maltratador está golpeando sistemáticamente a un perro, o que lo quema, o que le corta la cola, las orejas, etcétera, y todo el mundo está familiarizándose con esa violencia, que es una violencia comunitaria, ¿no? Exacto. Además se genera una frustración porque no hay nada que hacer contra el maltratador de ese animal, y todos los niños y toda la gente en la colonia está viendo cómo ese animal se va deteriorando poco a poco hasta que lo matan a golpes. Oye, y entonces, y antes se le daba un tratamiento pues muy mínimo administrativo, hoy ya tenemos un marco legal para castigar este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, que es muy importante. Después de que presentamos el dossier, iniciamos este trabajo legislativo con el equipo del diputado Fausto Gallardo, con quienes estamos muy agradecidos, y además se invitó también al Ejecutivo a analizar este proyecto que nosotros presentamos. Y bueno, finalmente se aprueba el artículo 342 del Código Penal, donde se establecen diferentes conductas sancionables. Una es privar de la vida a un animal sin justificación alguna, ¿no? Porque habrá situaciones en las cuales el animal esté sufriendo, tenga alguna enfermedad terminal, y entonces sí, pues un veterinario indique que lo mejor sea la eutanasia, ¿no? Sin dolor, obviamente humanitaria. Hay otro tipo de conductas, una fracción que fue muy novedosa y que además somos el primer estado de la República en contemplarlo en un código penal, es la prohibición de la mutilación sin fines médicos, ¿no? Esto quiere decir que en Baja California está prohibido el corte de colas y orejas, y para apoyar esta fracción nosotros presentamos dictámenes, opiniones científicas de diferentes biólogos, veterinarios de no solamente de Baja California, sino de Europa, de la UNAM, de algunas universidades de Estados Unidos, donde nos indican que la cola y las orejas, la cola es una parte de la columna vertebral, y que en el momento que se mutila, pues tiene grandes consecuencias en el animal, ¿no? Pierde el equilibrio. Luego además hay animales que pueden morir producto de la cirugía. Les quitamos una manera de comunicarse a los animales, porque ellos se comunican con su cola, con el movimiento de su cola y de sus orejas. Y entonces fue una fracción que fue muy aplaudida, una reforma que fue muy aplaudida no solamente en México, sino en diferentes países. O sea que es muy importante hoy por hoy que nuestro auditorio sepa y esté enterado que no solamente que no es tan fácil el acudir a un veterinario para solicitarle esto, no puede haber una responsabilidad ahí, obviamente. Hay una responsabilidad. En el veterinario, que sí, conozcan claro. de este tema, ¿no? Porque también puede continuarse este tipo de prácticas por ignorancia, ¿no? Por desconocimiento y caer en la inercia de lo que se venía haciendo. Pero es importante difundir estas cosas, ¿no? Sí, Oscar, y actualmente los colegios y asociaciones de veterinarios están enterados de esta reforma. Han tenido pláticas con la Procuraduría, donde les han explicado cuáles son las consecuencias, el alcance de esta reforma, y ningún veterinario en Baja California debe estar llevando a cabo este tipo de prácticas. Muy bien. Iván, y ahora, bueno, se ha conquistado este elemento y se sigue avanzando con otros temas. Y comentábamos a manera de introducción, hace rato lo mencionabas, Carmen, la situación que está hoy por decidirse, tanto en cuestión de tauromaquia y su posible abolición o no, que está discutiendo, o por discutirse más bien en el Congreso. Y recientemente se presenta una nueva iniciativa por parte de ciudadanos para ahora intentar impedir la asistencia de niños, la asistencia de menores a las corridas de toros. ¿Hacia allá va este tema de los animales ahora en Baja California? Así es, mira, todos estos temas de violencia social están íntimamente ligados. Mucha gente se sorprendía, ¿no?, que el por qué si estábamos defendiendo animales ahora niños, o viceversa, ¿no?, que por qué no defendíamos niños en lugar de animales. Total, que era un reclamo constante. Sin embargo, pues era por parte de sectores de la población que no se dan cuenta, ¿no?, que toda la violencia social está íntimamente ligada, ¿no? Una persona que maltrata a un animal
el siguiente paso va a ser maltratar a un niño, después va a ser maltratar a la mujer y se van a dar toda una serie de acontecimientos. De ahí es importante, ¿no?, comenzar a identificar estos disparos de violencia desde sus manifestaciones tempranas, y en este caso, ¿no?, nos importa mucho proteger a lo que son los niños, sobre todo de la insensibilización, de lo que es asistir a espectáculos como la tauromaquia, por un hecho muy sencillo, ¿no? Un ser humano que crezca de una manera sensible va a ser un ser humano que no maltrate, va a ser un ser humano sociable, ¿no? Entonces, si podemos ayudar en la formación responsable de este ser humano desde sus etapas tempranas de desarrollo, pues para nosotros va a ser genial, porque eso implicaría que más adelante tuviéramos mucho menor trabajo como sociedades protectoras de animales, ¿no? Mediante diversos estudios que van a ser publicados en nuestras páginas de las redes sociales, se ha determinado, ¿no?, que el impacto negativo que la tauromaquia genera sobre la psicología del niño, uno de los impactos puede ser que lo obliga a sensibilizarse ante el dolor ajeno, y obviamente más adelante pues se convierte en un ser humano que la piensa dos veces para actuar en el caso de proteger a alguna víctima de la violencia social. También le transmite la idea equivocada, ¿no?, de que la violencia pues es algo permisible, es algo por lo que te van a aplaudir y sobre todo te van a vangloriar, ¿no? Entonces entra una serie de conflictos en el infante en ese momento, porque pues obviamente tienen que alinearse a la filosofía del padre, ¿no? Pues el niño de naturaleza es inocente, ¿no? Y muchas veces tiene que ocultar ante el padre ese miedo que siente al asistir a la corrida y esa incomodidad. Ese repudio pues que él siente hacia el maltrato animal, por miedo, ¿no?, a que su padre no lo castigue, y sobre todo porque también a través de de las corridas o de los 6 toros que matan, el padre de una manera responsable, ¿no?, se mantiene enfatizándole al niño que lo que está viendo no es violencia, no es crueldad, que el torero es el héroe que está viniendo a reivindicar muchas carencias personales muchas veces que como espectador ven reflejados en el espectáculo o en el torero, ¿no? Entonces de ahí es muy importante para nosotros proteger al infante. Es proteger al infante y de alguna manera pues ir minando, ir dejando que ya no se contamine tanto a las sociedades de su infancia, ¿no?, con este tipo de espectáculos. Eso es lo que entiendo, ¿no? Hacia allá va. Sí, y además no es cuestión de una postura que tengamos nosotros, ¿no? Eso es muy interesante, porque aquí nosotros estuvimos sentados hace unas semanas atrás al licenciado Zurita, por ejemplo, que lo deben de conocer obviamente, de Contormex, y él decía: no, los niños no tienen nada de malo que asistan a las corridas de toros, es perfectamente bueno, no les pasa absolutamente nada. Y hay estudios psicológicos que respaldan lo que yo estoy diciendo, nos decía él. Tenemos que ir a un corte, sí, pero si quieren regresamos con su postura. Claro. Después de unos pequeños comerciales, ¿les parece? Claro que sí, gracias. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos, no le cambie porque estamos en UTV, volvemos.